Hola amigos y bienvenidos un día más a Tarifa Funworks. Hoy os voy a hablar de Foodstraps y además os voy a mostrar una nueva novedad, ¿vale? Seguramente de Foodstraps no os ha hablado nadie, pero para eso estoy yo, para hablaros de temas que no os habla nadie. Fijaros, los Foodstraps de nuestras tablas de windsurf. Lo primero que os quiero presentar es, fijaros, yo ya tengo mi tabla con los nuevos Foodstraps Funworks. Fijaros que los tenemos en un montón de colores: gris, amarillo, verde, rojo, negro, azul, naranja. Y os voy a contar más curiosidades y cosas interesantes acerca de los Foodstraps. Bueno, estoy muy contento con estos Foodstraps porque fijaros, le damos un poco de vida y tenemos un montón de colores para los que elegir para nuestra tabla. Entonces, es un elemento súper importante porque es la conexión que tenemos con la tabla, los Foodstraps. Cosas a tener en cuenta de los Foodstraps. Lo principal y primordial de un Foodstrap es que sea rígido, que no pierda la forma. ¿De acuerdo? Importantísimo que a la hora de colocarlos se queden con la forma predeterminada y que si los pisamos, pues no se deformen. Eso es una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta en un Foodstraps. En este caso, son Foodstraps regulables. Los abrimos y lo podemos regular a la medida que necesitemos. Habréis visto en el mercado que hay otro tipo de Foodstraps que son Foodstraps fijos, donde según donde pongamos el tornillito, pues lo hacemos más pequeño o más grande. Estos a mí personalmente, hablo de mí, no me gustan. Me gusta poder regularlos, aunque sí es cierto que una vez que ponemos un Foodstraps a nuestra medida, ahí se queda. Pero algunos que he probado donde no son regulables, pues no he tenido la mejor... no me han terminado de gustar, con lo cual yo siempre elijo Foodstraps regulables, ¿de acuerdo? Luego, más cosas interesantes de los Foodstraps y sobre todo estos Foodstraps Funworks es que estén bien acolchados, que tengan suficientes capas para que sea rígido y luego toda la capa externa tenga un buen grosor de neopreno para que no nos haga daño en el pie. Otra cosa súper importante en los Foodstraps, que ya vengan predeterminados con 3 agujeritos, como podéis ver, porque hay algunas tablas que nos piden doble tornillo o uno central. Entonces ahí tenemos para utilizar todas las opciones posibles. Y como otra curiosidad importante de estos Foodstraps, nuestros Funworks, que a mí me gusta, es la lengüetita esta, donde lo que va a hacer es que el Foodstraps esté un poquito más estirado y no se queden arrugas por aquí dentro, ¿de acuerdo? Y no se desplace ni se mueva. Esto es otro punto muy interesante a tener en cuenta de los Foodstraps. Más cuestiones, tema de Foodstraps, que sé que me las preguntáis. Hay diversos tipos, los montamos normalmente con un tornillo y con una arandela. Voy a empezar por el tema de arandelas. Nos vamos a encontrar arandelas de estas, así más anchitas, que tienen aquí abajo un dentado, donde hace el efecto para que presione mucho más el Foodstrap y así no se gire. Estos funcionan muy bien, pero yo actualmente estoy utilizando estas arandelas que son un poquito más grandes, que como ya podéis ver, si lo apretamos bien, esta arandela ya nos va a hacer el efecto. Si tenemos un buen tornillo, un buen Foodstrap y una arandela, por ejemplo, como esta, no se nos va a girar el Foodstrap, ¿de acuerdo? No se va a mover. Hablo de los tornillos, que también me lo preguntáis. Los inserts, que se le llaman inserts, que llevan las tablas para poner los Foodstraps, estos son unos taquitos de plástico. Entonces, la rosca, inicialmente vienen sin rosca. Cuando compramos una tabla, viene sin rosca. ¿Qué es lo que le hace la rosca? La rosca se la hace el primer tornillo que introduzcamos. Quiero decir, si introducimos un tornillo finito, que agarra bien, esa rosca se va a dibujar. ¿Qué quiere decir? El siguiente tornillo o ponemos uno del mismo diámetro o de un diámetro superior para que agarre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué diámetros tienen los? Bueno, ya las que compramos de fábrica vienen con sus tornillos, normalmente tienen unos diámetros anchos, pero ya viene preestablecido. ¿Qué quiere decir? Que nunca podremos poner uno más fino. Siempre podremos poner uno incluso más gordo porque esa rosca se volverá a dibujar
y nos funcionará. Con lo cual, cuando tengáis alguna duda de qué tipo de tornillo, nos podéis contactar, que os ayudamos a elegir el tornillo. Súper importante que el agarre del tornillo esté en firme, que sintamos que al apretar realmente al fondo aprieta. ¿Por qué? Porque si no corremos el peligro de que ese tornillo se salga. Me ha pasado. Y es una situación donde podemos tener un accidente, porque imaginaros que vamos a tope o que vamos haciendo un salto y de golpe ¡plac!, se nos suelta el foot trap y podemos tener un accidente. Me ha pasado. No es nada agradable. Con lo cual, siempre tornillos que lleguen hasta el fondo, que encaje bien para que no corra el peligro de que se suelte. Siempre, siempre, siempre tornillos inoxidables. También me ha pasado que alguna vez igual he puesto, porque no tenía otro, lo que fuera, o pensaba que era inoxidable y no era un tornillo inoxidable. ¿Sabéis qué os va a pasar? Que se romperá con el tiempo. Se va a romper y se nos va a quedar dentro. ¿Cuál sería la solución? Pues habría que quitarle ese taco, llevarlo al taller, hacerle un moquetito, quitar ese taco y reemplazarlo. Con lo cual, siempre súper importante que el tornillo esté bien agarrado. Más preguntas respecto a los foot traps. Por cierto, para poner en condiciones unos foot traps de manera rápida y cómoda, fijaros, yo utilizo este destornillador con carraca, que a mí me resulta súper fácil y rápido para ponerlo, ¿de acuerdo? Otro tema importante que sé que os va a ayudar. ¿Cuánto tengo que abrir los foot traps o cuál es la posición idónea? Yo siempre os digo, esto es mi parecer, ¿vale? Lo que yo siempre os voy a aconsejar. Puede haber otras opciones, que ahora os voy a contar algunas opciones. El foot traps, para mí, debe estar en un punto donde al meter el pie, los deditos asomen un poco. Tanto que cuando vamos navegando, los deditos puedan, doy la vuelta, hacer apoyo, el dedito gordo y los siguientes deditos puedan apoyar en el foot trap. Uy, perdón, que me caigo. Uy, que se me cae. A lo que voy. Los deditos deben asomar por el foot traps y hacer presión palanca aquí. Ahí nos vamos a agarrar bien a la tabla. ¿De acuerdo? A mí no me gusta poder introducir más el pie. Hay gente que lo hace, ¿de acuerdo? Que introduce mucho el pie. ¿Qué es lo que yo me encuentro con esto? Cuando introducimos mucho el pie, corremos el riesgo de, si tenemos un accidente, una caída o lo que sea, de que no sea fácil sacar el pie. Y entonces ahí corremos el peligro de rompernos el tobillo. Sí es cierto, ¿en qué circunstancias hay gente que lo utiliza? Y sí funciona. Me explico. El hecho de abrir más los foot traps y poder introducir más el pie. Por ejemplo, cuando vamos a surfear, sí es cierto que si introducimos el pie trasero un poco más, tenemos mucho más control del canto de la tabla y podemos surfear con el pie metido en los foot traps. Esto sí es cierto, para surfear es cómodo porque tenemos más acceso al otro canto. Entonces, en esas circunstancias sí es interesante, pero claro, lo que no me gusta nada es si tengo que saltar y tener el pie demasiado metido. A mí me da miedo y tengo amigos que se han fastidiado los tobillos y han tenido accidentes por meter mucho el pie. Estos son elecciones muy personales, buscarlas, pero inicialmente yo siempre os voy a recomendar que el foot trap saquemos un poquito los deditos nada más, no mucho más adentro, ¿de acuerdo? Pero id probando y me vais contando. Por ejemplo, yo cuando cojo una tabla y tiene el foot trap muy grande y se me mete se me va el pie o el foot trap me entra demasiado, a mí no me gusta. Al instante voy, lo cambio, lo aprieto un poquito, pero ya os digo, son cuestiones muy, muy, muy personales. En el mundo foot traps, bueno, no hay mucho más, es que estemos cómodos, es nuestra conexión con la tabla y poco más. Ya os doy la garantía que estos foot traps nuestros van genial. Os doy la aprobación, que a mí no me vale cualquier cosa, y ya os digo que estos van genial y os van a funcionar de maravilla y le damos un toque de color a nuestras tablas. Bueno, amigos, ya los tenéis disponibles estos foot traps en nuestra tienda online tarifafanworks.com y, como siempre os digo, mostradme vuestras dudas, vuestras inquietudes, experiencias con los foot traps y ya vamos hablando.
próximamente os cuento más cosas. Gracias, amigos. Hasta la próxima. Chao.